Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Janine, Adri, Laura, Juan David, Mariela, ¿qué tal? Bueno, para los que se conectan por primera vez les cuento que mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora, soy gestora cultural y tengo este proyecto que es Temporada de Relámpagos, un programa de salidas culturales los fines de semana, un podcast, todas estas clases semanales. Y hoy vamos a hablar de un artista al que le tengo muchísimo cariño, no solamente porque me gusta su obra y por eso es el protagonista de la clase de hoy, sino porque también fue el protagonista de la primera actividad de Temporada de Relámpagos, así que le tengo un amor especial. Cuando empecé con estas visitas, con la idea de hacer recorridos, guiados y demás, la primera que hice fue en una muestra extraordinaria que se hizo en la Fundación Proa sobre la obra de Ai Weiwei. Esto fue en el 2017, hace ya tantos años que me da impresión. Y bueno, nada, lancé la propuesta al mundo, me preguntaba si a alguien le interesaría, siendo que Proa también tiene sus propias visitas guiadas, y creo que lo hice 2 veces con 14 personas y 10. Fue como extraordinario, no lo podía creer. Así que también le tengo mucho cariño a Ai Weiwei por eso, porque es un poco partícipe de estas actividades. Bueno, podría hablar 3 horas seguidas de la obra de Ai Weiwei sin ningún problema. Me costó muchísimo hacer como un pequeño recorte para la clase de hoy, porque además él produce tanto, pero tanto, todo el tiempo, que es imposible estar al día con su producción. Es una de las estrellas más importantes del sistema del arte hoy en día, también de las más incómodas, y permanentemente es invitado a hacer muestras en algún lugar del mundo. Entonces siempre está generando obra nueva, tiene un nivel de creatividad sin límites. Yo creo siempre que la creatividad no es algo con lo que se nace, sino que es como un músculo que se ejercita, y él claramente está muy entrenado en eso. Ai Weiwei nació en el año 57 en Beijing. Vamos a buscar el rostro de este señor del que estamos hablando, que quizás algunos de ustedes lo conocen, alguno de ustedes fue a esta exposición de Proa tan increíble que se hizo hace unos años. Y él nace 9 años después de que el Partido Comunista tomara el poder, liderado por Mao Zedong, después de la Segunda Guerra Mundial, que China había sido dominada por los japoneses, del eje nazi-fascista. Y ahí, bueno, se produjeron una serie de avances en el campo. El padre de Ai Weiwei era muy conocido, era un poeta que llegó a ser muy conocido desde que era joven, y él apoyaba a Mao en un comienzo. De hecho lo conocía personalmente, habían tenido reuniones, habían charlado varias veces, pero en un momento lo empiezan a acusar de tener ciertas desviaciones derechistas. Y el mismo año en que nace Ai Weiwei lo van a mandar al exilio dentro del mismo país, exilio interno se hablaba, a un lugar que se conocía como Siberia, campo de trabajo forzoso en Manchuria. Después lo van a mandar a un desierto cerca de la frontera china-rusa, y Ai Weiwei lo va a acompañar. Hace un par de años él sacó una especie
no sé si llamarla autobiografía, me parece que no es la palabra correcta, porque es mucho más que eso. Este libro divino, que se llama 1000 años de alegrías y de penas, que es un verso de un poema del padre. Hola Patricia, hola Flor, Carlita. Es un libro súper interesante, porque como todo en su trayectoria estaba muy vinculado a guardar la memoria, ¿no? En un momento que después les voy a contar, que él cae detenido y le dicen que puede llegar a estar 10 años preso. Él tenía un bebé casi recién nacido, decía, ¿qué va a ser de mi hijo todo este tiempo? Si yo salgo en 10 años de prisión, no va a saber quién soy, no va a saber nada de su familia. Y ahí es cuando él empieza a pensar en contar la historia de su familia, que empieza con los padres, y que es muy interesante porque para los que estamos tan lejos de China y no conocemos prácticamente nada de su historia, va como relatándonos todo lo que pasó en ese país los últimos 100 años, ¿no? Y obviamente después termina en su propia vida y las obras de los últimos años antes de que cerrara la escritura. Bueno, tuvo una infancia muy difícil, desde muy chiquito vienen a buscarlo al padre, al hermano mayor y a él para llevarlos a estos lugares de trabajo forzado. Primero el padre tenía que talar árboles, después lo pusieron a limpiar los baños, todos trabajos como muy desagradables. Él cuenta que cada tantos años este gobierno de Mao hacía como estas limpiezas de personas de su propio partido, de las cuales empezaba a desconfiar, y entonces las eliminaba, las encarcelaba, los asesinaba y demás. Así que tuvo unas condiciones de vida muy difíciles, vivía en una especie de cueva bajo el suelo que no tenía luz, y donde tuvieron que construirse prácticamente todos los muebles, la silla, con los materiales que tuvieran a mano en esos campos donde estaban. Y después de unos 10 años en esas circunstancias los dejan volver cuando ella era una adolescente. Apenas muere Mao, y empieza como a relativamente flexibilizarse esa coacción tan profunda y falta de libertad absoluta que había. Él pide una visa para estudiar en Estados Unidos. Ella tenía cierta inclinación artística, tenía algunos maestros, no estudiaba formalmente, pero se anota en una universidad. Primero en una universidad de cine, después empieza a estudiar arte. No va a terminar nunca ninguna de estas carreras, pero bueno, ya sentía la inclinación. Aunque en todo este primer periodo, inclusive en los años que vive en Estados Unidos, se va a dedicar principalmente a la pintura, que después nunca vamos a ver una pintura de Ai Weiwei. Va a cambiar totalmente su forma de hacer arte cuando aproximadamente 10 años después él vuelve a China. Y se encuentra que no había cambiado tanto como él quería creer que había cambiado. Era un régimen de terror absoluto y de sumisión. Y ahí empieza a hacer alguna de sus obras más conocidas, que más se han expuesto. En la Revolución Cultural, Mao llamaba a destruir todas las antigüedades, hacía como quemas o destrucciones públicas de objetos antiguos, libros antiguos, vajilla, porque decían que remitía a un pasado burgués que había que destruir para a partir de ahí empezar a construir un futuro mejor. Entonces, había muy pocas piezas que sobrevivieron, por eso hoy en día también deben ser tan buscadas. Y en su vuelta, bueno, él empieza a indagar sobre la historia de China más en profundidad, a investigar cómo se hacían estas antigüedades, y ahí dice en el libro: en la década de 1950, la gente ya no tenía casi ningún interés en las reliquias de nuestra cultura, hasta que los trastornos provocados por la Revolución Industrial hicieron que la gente considerara las antigüedades como restos de una cultura feudal, burguesa, revisionista, cosas que había que tirar o destruir sin ningún miramiento. Pero en la década del 90, con el resurgir de la economía de mercado, el comercio de antigüedades experimentaba un auge espectacular. Los coleccionistas vivían en una edad de oro, la calidad era otra, la calidad era alta, los precios eran bajos, los conocedores, los que sabían qué buscar, eran pocos, y las falsificaciones no habían hecho aún acto de presencia.
Y bueno, él empieza a recorrer estos mercados de antigüedades, a profundizar mucho sobre cómo estaban hechas estas piezas. Y así va a llegar a esta que fue una serie de fotografías bastante polémica, donde él destruye una cerámica original muy antigua. Hice registrar los últimos instantes de una urna de cerámica de la dinastía Han, mientras yo la dejaba caer al suelo. 10 años después, las fotografías formaron parte de una exposición. En realidad ya de muchas, porque es una de sus obras más célebres, así que pasaron por muchas muestras. Este acto de destrucción, caprichoso, fatuo, fue solo una más de mis muchas extravagancias. El arte se esconde en lo más oscuro de las profundidades de nuestra mente, y yo lo encuentro con frecuencia donde otros no miran. Esta se exhibió como 3 fotos, tamaño natural, y también unos años más adelante, él trabaja mucho con piezas Lego, hizo varias obras con piezas Lego, y se reconstruyeron estas 3 imágenes con piezas muy pequeñitas, de cuadraditos, armándolas como si fuera píxeles. Y después de esta obra tan polémica, que él decía que cuando la destruyó y hizo fotografiar no quería que la madre se entere porque se iba a volver loca, iba a cambiar totalmente la opinión que tenía sobre él. Después vino esta, que era un poco peor todavía. Pronto se me ocurrió otra cosa que hacer con una urna de cerámica Han. Tenía esta unas proporciones clásicas y unas formas hermosas y bien torneadas, pero parecía carecer de algo le faltaba, y tras darle algunas vueltas pinté en su superficie el logo de la Coca-Cola. Con él tenía más chispa. Estas pequeñas travesuras marcaron el punto de partida de mi reencuentro con la creación artística. Me bastó adoptar una actitud nueva para recuperar mi sentido de identidad. Destruyendo el pasado y volviéndolo a construir, fue capaz de hacer algo nuevo. Bueno, en esos años, principios de los 2000, 2006 aproximadamente, él va a abrir un blog donde va a empezar a escribir sus pensamientos, tratando de saltearse la censura de China. Allá la libertad de expresión es absolutamente nula. Y empieza a hacerse más conocido por la polémica de la sinceridad de sus pensamientos y lo que él expresaba sobre la sociedad en la que vivía, que más que por sus obras, ¿no? Empezó a hacerse reconocido por este tipo de irrupciones en internet que está siempre como muy censurado. Y en esos años, en el año 2008, este va a ser como un gran punto de inflexión en la obra de Ai Weiwei, se produjo un terremoto gravísimo que es conocido como el terremoto de Sichuan, que era la zona, la región donde sucedió. Se estima que murieron unas 70.000 personas y un porcentaje muy grande eran niños, porque las escuelas públicas estaban muy mal construidas. Y el terremoto fue en horario escolar, ¿no? Entonces muchos niños estaban en esas escuelas, se vinieron abajo. Dicen que les decían tofu a las escuelas porque eran muy enclenques. Todo esto fue prácticamente silenciado porque además de que es una práctica común dentro de China, esto pasó muy cerca de los Juegos Olímpicos que se celebraron en ese país. Entonces, más que nunca, el Estado silenció completamente esta situación y la cantidad de muertes, y ni hablar el hecho de que muchísima gente, y niños sobre todo, habían muerto por las condiciones tan precarias en que estaban construidas las escuelas. Él empieza a escribir sobre esto en su blog y recibe el comentario de una madre diciéndole que su nena había muerto, que ojalá todo el mundo la recuerde y demás. Y esto como le va a empezar como a generarse una cierta inquietud, y lo que va a hacer es rastrear el nombre de todos los niños muertos para poder listarlos y saber cuánto eran, porque no circulaba ningún tipo de información oficial sobre la cantidad de personas involucradas. Entonces lo primero que hace es llamar a autoridades de todo tipo, Ministerio de Educación, a las mismas escuelas, hospitales, a todo el mundo preguntando por la lista de los fallecidos en el terremoto. Primero le van a decir que esa lista no existe, después va a insistir tanto que le van a decir que sí, que existe, pero que es un secreto de Estado, entonces que no pueden divulgar esa información, y como él insiste tanto, le preguntan si él es un espía norteamericano.
Bueno, él empieza a convocar voluntarios desde su página web y se presentan unas 100 personas. Estas personas van a ir de pueblo en pueblo haciendo un relevamiento, preguntando a todas estas familias cuántos eran los muertos en cada pueblo, en cada ciudad y cuáles eran sus nombres. Fue un trabajo que duró 4 meses, en los cuales fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron detenidos por la policía acusándolos de cuestiones falsas, que no sé, les ponían armas encima y decían no, portación de armas, y era totalmente mentira. Los padres también, cuando eso se divulgó, empezaron a ser amenazados por el hecho de dar esta información. Fueron golpeados para amenazarlos con que no sigan con esta investigación. Y le decían a Ai Weiwei, un cinismo mayúsculo, que lo único que él hacía con esto era remover el dolor de los padres, que si no fuera por él ya se hubieran olvidado. Como bueno, sí, se te muere un nene de 10 años y listo, te vas a olvidar. No, era muy terrible. Bueno, llegaron a un listado de 5.200 víctimas, 5.226, algo por el estilo, en relación a los niños. Y él se enfocó en el tema niños. Y el día del aniversario del terremoto publicó la lista en su blog. Inmediatamente el blog le va a cerrar, el gobierno le va a cerrar el blog, lo van a bloquear y le van a empezar a poner cámaras de seguridad. Él contaba que tenía siempre un auto ahí en la puerta con personas vestidas de civil, espiando sus movimientos, y explícitamente le ponen cámaras en las afueras de su casa, ¿no? Es como no es algo, eso no estaba ocultado, es como para seguir sus movimientos, saber cuándo salía, cuándo entraba. Y en ese momento otro activista estaba investigando también el tema del terremoto y fue detenido. Ai Weiwei se ofrece para ir a declarar y la policía, él tenía que viajar, era en otra ciudad distinta a la que él vivía, así que tiene que viajar, estaba alojado en un hotel. Y la policía entra al hotel a buscarlo. Lo golpean y lo dejan encerrado en la habitación del hotel hasta que el juicio terminó para que él no pueda presentarse. O sea, él quedó como ausente, como que no había cumplido con su palabra de ir a declarar en el juicio. Eso también es una obra, yo no la busqué. Él, no sé cómo hace, una velocidad increíble. Él estaba en el ascensor con los policías, tenía ya la remera agujereada de todo como el manoseo, los golpes y demás. Y con una velocidad de un rayo saca el celular, saca una foto así en el espejo del ascensor donde se veía él con los 2 policías y la sube a Twitter. Así se enteró el mundo en la situación en la que él estaba. Después la policía va a decir que él se golpeó solo, que no, que ellos no fueron, que él se golpeó solo. Pero bueno, él después lo liberan. Solamente lo que querían era encerrarlo en la habitación para que no pudiera declarar. Después lo sueltan. Y él, no sé si pasaron 1 o 2 meses, tenía una muestra en Berlín y estaba muy dolorido, se sentía mal, muy mal, y bueno, lo llevan en el museo donde tenía la muestra programada, lo llevan al médico y resulta que tenía como muchas lesiones producto de los golpes y tuvo que ser operado. Así que bueno, por suerte él pudo guardar ese documento en Twitter y fue su forma de denunciar lo que le hicieron y que sea público. Después de ese suceso le van a poner micrófonos, ya es como época de la Guerra Fría, parece, le ponen micrófonos en su casa y bueno, las cámaras también, y en el taller de Beijing para vigilar todos sus movimientos. ¿Qué hace él para responderle? Él pone sus propias cámaras y bien al estilo Gran Hermano, va a transmitir en vivo 24 horas por una página de internet todos sus movimientos. Era como seguirlo en Gran Hermano, porque era como una burla esa vigilancia extrema, ¿no? Era como, bueno, ¿quieren saber lo que hago? Yo se los puedo mostrar a las 24 horas. Y todo era transmitido de manera permanente, incluso si estaba desnudo en la habitación. Pobre la mujer que tuvo que también formar parte de toda esa situación. Pero bueno,
Fue tan exitosa la transmisión, dice que llegó a tener 70 millones de visitas. Fue tan exitosa que le ordenaron que quite las cámaras directamente, que ya era como un extremo. Y ahí que hacen, no solamente le cierran las páginas, sino que lo banean en internet directamente. O sea, buscaba su nombre y no existía. No existía la persona, no había ningún registro en internet de su existencia. A ese punto de manipulación llegaba el gobierno. Y bueno, iba a centrarse cada vez más en Twitter para evadir la censura de China. Al año siguiente, después de todo este suceso, no les mostré esta foto. Esta investigación de Sichuan la va a llevar después a una muestra que va a ser en Berlín, si no me equivoco, en Alemania seguro, no estoy segura si fue en Berlín, con mochilas. Va a usar miles de mochilas, equiparando a la cantidad de niños que habían muerto para cubrir todo este edificio. Y la inscripción que se lee en chino era la que la madre de una niña le había puesto en su blog cuando él empezó a hablar del tema, que decía algo como: vivió 7 años en este mundo y fue feliz. Esa es como la inscripción que se puede ver en la fachada de este edificio, todo elaborado con mochilas que representan a estos niños. Son fuertísimos. Y el año siguiente va a ser una de sus obras más conocidas. ¿Alguno de ustedes estuvo en proa y vio esta obra? O en alguna otra ciudad, pero ahí tuvo suerte y la vio en alguna otra ciudad del mundo. Los girasoles, ¿no? Las semillas de girasol. Él tenía programada en el 2010 una muestra en la Tate Modern, en la sala de turbinas. La sala de turbinas es un espacio demencialmente grande. Por más que tengan el presupuesto para ayudarte a hacer la muestra, igualmente es muy difícil de llenar. En general son obras de sitio específico. Tiene 150 metros de largo, es 1,5 cuadras, es impresionante. Y empezó a desarrollar esta idea de llenarla con semillas de girasol. Cada una de estas semillas fue hecha a mano. Si bien el parecido es absolutamente perfecto, la muestra en prueba fue genial, dice Darío. Sí, fue extraordinaria. Había una pequeña cantidad de estas semillas. Si bien parecen absolutamente reales, en realidad no. Son miniaturas, pequeñas piezas de cerámica. Él trabajó con artesanos de una ciudad de Shenzhen, que hace poco un artista argentino, Pablo Insurralde, un gran ceramista de acá de nuestro país, estuvo haciendo una residencia ahí. Yo veía las fotos y no lo podía creer. Es un pueblo que se dedica desde hace siglos a la producción de las piezas de la cerámica imperial. La ciudad es una locura, hasta los postes de luz están hechos en cerámica, ¿no? Principalmente estas cerámicas blancas y azules, con los dibujos hechos en azul que son como tan características. Y lo que pasaba en este pueblo, en esta ciudad, es que últimamente prácticamente no tienen trabajo, porque en los años 90 cerraron los talleres estatales y los artesanos se quedaron sin trabajo. Y además, en el uso cotidiano, en el consumo de la gente, la cerámica se vio muy relegada por el plástico, ¿no? Por ejemplo, la melamina, vieron que van a cualquier bazar y todos los platos, las fuentes, todo está hecho en melanina, por ahí, me falla una consonante ahí, que son todos estos plásticos que también se hacen en China y fueron una competencia muy grande porque son 1000 veces más económicos. Y se está perdiendo la tradición. Entonces, muchos de estos artesanos trabajaban haciendo reproducciones y falsificaciones de vasijas de dinastías antiguas que le redituaban un poco más de dinero. Y ahí trabajaban históricamente con miniaturas artísticas. Entonces él pensó en hacer estas miniaturas, pero en una escala gigantesca, ¿no? Para llenar esta sala demencial, y decidió cubrir toda la sala con
estos objetos diminutos, humildes, con 1.600 artesanos que trabajaron en esta producción. Cada una de estas semillitas fue modelada, cosida y pintada a mano. Fueron un total de 100 millones de semillas, que en peso eran 15 toneladas de semillas de girasol. Nada, es increíble este nivel de producción. Le dio trabajo a muchísima gente y hay muchas cuestiones en relación a por qué él elige este objeto. En primer lugar, él dice que es un snack muy común en China, que él siempre tenía, y por más pobre que sea, todo el mundo tiene en los bolsillos semillas de girasol para comer, que es un snack como muy elemental, muy básico que todo el mundo come. Y por otro lado, en las representaciones que se hacía de Mao, esto es algo que varios artistas contemporáneos retoman, además de Ai Weiwei, en las representaciones que se hacía de Mao en retratos, en pinturas, se acostumbraba a relacionarlo con el sol. Y los fieles, los súbditos, eran representados como girasoles, que giraban la cabeza siguiendo al líder. Y era una metáfora de una obediencia obligada, porque los girasoles no tienen opción, o sea, están programados genéticamente para seguir al sol y nutrirse de su energía. Entonces era como esta obediencia debida al líder. También hay una referencia a eso, pero bueno, es una producción muy masiva. Y China está muy vinculada a la producción en masa, pero en este caso fueron hechos individualmente. Acá Darío había ido a la muestra de Proa. En Proa se trajo solamente el 10% de esta gran cantidad de semillas, que también ya habían pasado por varias muestras. Imagino que habían quedado ya muchísimas menos disponibles. Y saben que los primeros días, o sea, la idea de Weiwei era que cubran el piso, que sea toda una lámina cubriendo el piso y que la gente pudiera caminar encima. Y eso es lo que sucedió. Hay un montón de registros de gente acostada, así revolcándose entre las semillas, que a mí me dio una envidia terrorífica cuando pusieron la obra Kite con un cordoncito prácticamente electrificado para que no pases y te acerques y toques. Pero sucedió que después de unos días, cuando tanta gente pasaba y pisaba y las cerámicas se partían y se rompían, liberaban un polvo con silicio que se sospechaba que podía hacer mal a la respiración, estando en un lugar cerrado. Si bien era inmenso, bueno, al final dejaron que la gente solamente pudiera caminar por los bordes y estaba la obra restringida. Y además dice Ai Weiwei que en el momento en el que se decide cerrar la instalación y que la gente solo la observe desde afuera, ya se habían robado 1 millón de semillas. Que la gente se las metía en los bolsillos, en donde sea, en los bolsos. Y él menciona, si la muestra hubiera seguido de esta manera, al final, el último día no hubiera quedado ni una sola. Yo creo que sí, yo creo que es muy posible. Yo si hubiera estado ahí, obviamente me hubiera llevado semillas. Sí, claro, ¿cómo que no? Un puñadito ahí sería un gran tesoro, no sé ustedes. Yo lo hubiera hecho. La verdad que sí, tengo que confesarles que sí. Y bueno, les quería también hablar de otra. Él te filma mucho. Una cuestión muy interesante en relación a esta obra, ¿no? En relación a toda la gente involucrada en el proceso de esta obra. Porque siempre aparecen los comentarios, bueno, pero la hicieron otras personas. Y una de las características del arte contemporáneo, que cambió para siempre la forma de hacer arte y que para muchas personas aún sigue siendo difícil de entender, tiene que ver con que muchos artistas ya no producen más sus obras manualmente con sus propias manos, ¿no? Terciarizan el trabajo. ¿Por qué sucede esto? Porque ya desde hace muchos años, hace más de 60 años por lo menos, lo importante es la idea, es el concepto. Y la obra terminada y lo que esa obra genera en nosotros cuando la vemos.
no si el artista puso sus manos ahí, si tenía la habilidad para hacer 1000 tipos de trabajos manuales en simultáneo y talló la madera, o si sacó la foto. Eso termina siendo secundario, o sea, importa la realización y la terminación, pero por la idea que sostiene a la obra, no por la habilidad del artista que está detrás de ese objeto. Como yo empezaba a plantear Duchamp a partir de 1913. Ai Weiwei apenas si se involucra con la realización física de sus obras. Principalmente se ocupa de las ideas, de los diseños, y hay otras personas que la instrumentalizan, porque él no puede saber hacer absolutamente todo. Es como una especie de director de cine, ¿no? Él organiza cómo va a ser la obra, cómo va a estar expuesta y demás, y después otras personas pueden llevarla a cabo. Esta es otra de las obras que estaba en proa y que exhibió en varios lugares, que es un barco, es una lancha inflable de estas tan frecuentes que usan las personas para emigrar, para atravesar el Mediterráneo sobre todo. Él hace muchos documentales, tiene una cantidad enorme de documentales y hay uno que se llama Human Flow que trata sobre el tema de las migraciones llamadas ilegales, ¿no? Gente que está en un estado de desesperación total en su propio país y decide buscar un futuro mejor en Europa, o incluso ni siquiera, es como mandan a los hijos solitos, porque aún así, corriendo ese riesgo, piensan que van a estar mejor que en el país en el que nacieron, ¿no? Y él visitó varios campamentos de inmigrantes que estaban recién llegados, con la policía ahí rodeándolos. Hizo muchas entrevistas a familias, a niños. Y después una de las obras, además del documental que va a desarrollar, es este gomón enorme con las personas que son de un tamaño, de una escala muy desmesurada en relación al tamaño humano. Y él contaba ahí en el documental que él encarga la obra a una fábrica que se ocupa de hacer estos gomones. Y no me acuerdo en qué país estaba situada, y como le dijeron, bueno, sí, la podemos hacer, pero dentro de tantos meses, porque tenemos mucho trabajo. Y yo decía, pero ¿de dónde tienen tanto trabajo? ¿De qué país les solicitan tanto trabajo? Y decía, de Turquía. Y claro, Turquía está ahí como muy, muy cerca. Y bueno, tiene muchas obras vinculadas a todos los muertos en el Mediterráneo. Ya habíamos visto una obra similar cuando hablamos de Banksy, que hace poco lanzó una en el medio de un recital de... No era Lollapalooza, era otro festival. Y también que hacía referencia a todos los muertos que hay en el Mediterráneo y que no se habla, o que si se habla de forma despectiva, los separan a los niños de los padres. Bueno, son situaciones que siempre terminan de una manera muy, muy conflictiva. Y hace poco, por suerte, gracias a Dios, he tenido la fortuna de haber visto muchas obras en vivo de Ai Weiwei en 2 bienales de Venecia. Esta fue en el año 2022. Fue una muestra increíble que se llamó Comedia Humana Memento Mori. Glastonbury, ahí está, qué buena memoria. Mejor que la mía. Esto fue hecho dentro de una basílica, San Giorgio se llama, es una isla muy pequeña que está justo enfrente de la Piazza San Marco. Una islita que se llama San Giorgio y la iglesia se llama San Giorgio Maggiore. Es una iglesia antiquísima, se terminó de construir en 1576 por un arquitecto muy famoso que fue una gran influencia por toda Europa, que era Palladio. Y ahí este es como un video de la entrada a la iglesia, que yo desconozco si sigue funcionando como iglesia, en caso de que sí, no hubiera podido, no me imagino una misa con toda esta araña demencialmente grande en el medio de la sala principal. Y la obra principal de esta muestra era esta pieza creada ahí mismo en Venecia, específicamente en la isla de Murano. Hay varias islitas, Murano, Burano, Lido, que es donde se hace el Festival de Cine de Venecia. Y seguramente escucharon hablar del Cristal de Murano, ¿no? Que es famosísimo, que hacen todo tipo de
veladores, vasos, copas, souvenirs, absolutamente lo que se le ocurran a estos artesanos son increíbles, hacen todo tipo de pieza en este cristal. Y hace muchos años que ese lugar es una sede para este tipo de piezas. Tienen una técnica ahí que se mantiene aparentemente impoluta desde hace siglos, y durante la mayor parte de esa historia esta técnica fue secreta, ¿no? Hoy en día el vidrio es un producto bastante económico, cualquier cosa que compramos viene en un envase de vidrio, una mermelada, pero durante mucho tiempo fue un material de lujo. Cambió absolutamente la arquitectura, ¿no? La comodidad de las casas. Cuando empezaron a implementarse las ventanas, de repente, o sea, permitía que entrara luz, pero evitando que entre el frío. Entonces fue una gran renovación tecnológica desde la Edad Media. Y dicen que los primeros fabricantes de vidrio se instalaron en la isla de Murano, que es muy pequeña, porque es una técnica que puede generar explosiones, incluso incendios. Entonces, por una cuestión de seguridad, era mejor que estén aislados. Pero también hay otra versión que dice que la fabricación era como un secreto tan absolutamente resguardado de otras ciudades y países, que por eso los empleados estaban aislados en esta isla, para que no develaran los secretos del vidrio, y que otros no pudieran tampoco acercarse a espiarlos sin ser muy fácilmente identificados. Y acá Ai Weiwei trabajó con una fábrica de cristal de Murano que ya desde hace años tiene una tendencia a trabajar con artistas contemporáneos. Bueno, está mi gato un poco inquieto, creo que va a aparecer en cámara en cualquier momento. Que se llama Estudio Berengo. Pueden buscarlo, Berengo con B larga, pueden buscarlo en su cuenta de Instagram. Les presento a mi chiquito acá formalmente antes de que me tire abajo de la mesa y todo. Berengo trabaja con artistas contemporáneos muy reconocidos, hacen productos específicos increíbles, y la obra que concibieron juntos tiene que ver con la obra más grande creada en vidrio que se conozca. Era una araña de 9 metros de altura. Y trabajaron más de 3 años, porque bueno, también en el medio estuvo la pandemia, eso complicó un poco toda la situación. Y la particularidad que tiene este vidrio con el que fabricaron estas piezas es que es absolutamente opaco, no deja pasar la luz, entonces te puede hacer dudar cuando te acercas si es vidrio o no es vidrio, porque no tiene ese brillo tradicional ni esa transparencia con la que asociamos el material. Y principalmente esta gran araña estaba compuesta de huesos. Acá vemos una calavera con las costillas. Había tanto humanos como animales, ¿no? Había también cráneos de otro tipo de especies, fémures, pulmones, intestinos, hígados, corazones, todo tipo de elementos así orgánicos. Si tengo otra, ahí se ven un poco los intestinos debajo de este cuerpo. Y en total eran 2.000 piezas que estaban ensambladas entre sí y tenían un peso de 2.700 kilos. No estaba colgada directamente del techo de la iglesia, sino que tenía como una estructura demencialmente grande. Yo creo que quizás al tener 500 años la iglesia por ahí no podía soportar todo ese peso sin sentirse ahí como afectada. Y en el medio de todos estos cuerpos, estos restos de órganos y demás, se podían ver que había cámaras de seguridad. Era como el material no humano y no animal, y no orgánico de la instalación, ¿no? A ver si tengo alguna que se vea más precisa la cámara. No, en esta, ahí se ven las cámaras en el medio. Ai Weiwei decía que es una obra que intenta hablar de la muerte para celebrar la vida. La lámpara de araña es un objeto glamoroso que se exhibe en el hogar, por ejemplo en un salón. Es mi necesidad de incluir la muerte en nuestra vida cotidiana, de conectar un objeto de diseño interior con lo que ocurre fuera de casa, en el mundo.
Él comentaba que tenía una idea inicial un poco diferente, pero que en el medio de todo este proceso sucedió la pandemia de COVID, ¿no? Donde de repente en pocos meses murieron cientos de miles de personas en todo el mundo, ¿no? Fue un fenómeno global. Entonces eso le hizo resignificar un poco esta obra. Además la araña estaba muy dramáticamente iluminada, con este fondo además de iglesia antigua, tenía un clima bastante siniestro. Las sombras que generaba eran intensas. Y bueno, todas estas piezas también fueron hechas a mano, combinando técnicas tradicionales con otras más modernas que aplicaron en esta empresa de Berenco, tanto con horno como con fundición, estudios de fundición. Y otra obra que hizo que tiene versiones diferentes, que estaba también ahí en esa muestra, tiene que ver con los animales del horóscopo chino. En este caso, en esta versión, él hizo una primera versión en bronce, como esculturas, esto más en formato cuadro, con estos colores bien saturados al estilo Warhol. En China, bueno, esto me extiendo un poco en mi libro sobre robos de obras de arte, sobre esta situación tan particular que vive China con las obras robadas. Hay toda una cruzada por recuperar 12 cabezas. Es un hecho histórico recurrente que sucedió en el siglo XIX, en un evento que se conoce como el saqueo del Palacio de Verano de Beijing. Este palacio, está el Palacio de Invierno y el Palacio de Verano, este espacio fue destruido por las fuerzas francesas y británicas en 1860, pero antes de destruirlo, lo saquearon y se robaron todo lo que pudieron. Entre esas cosas, bueno, para los chinos esto es como un hecho de humillación nacional, ¿no? Algo que siempre se rememora, porque de ahí extrajeron una pieza que para ellos era muy entrañable, esta es la versión de Ai Weiwei, que eran 12 cabezas de esculturas de los 12 animales típicos del horóscopo chino, que va a tardar mucho esta recuperación, ¿no? Ellos lo toman como un momento donde se perdió parte de la identidad de su país. Dicen que este palacio se mantiene así en ruinas desde esa época para que la gente recuerde siempre el hecho y la necesidad de recuperar estas piezas robadas. Algunas de estas se recuperaron. Se sospecha que algunas se consiguieron de formas poco legales. Ai Weiwei hizo dos series de obras. Esta primera, después de que el tema vuelve a las noticias, cuando salen en Christie's, la gran casa de subastas, 2 de estas cabezas. Y fue un escándalo nacional, ¿no? Todo el mundo empezaron a amenazar a Christie's que si las revendía y si no eran para el Estado chino, que iban a destruir todo. Fue un caos. Y lo que dice Weiwei es que le pareció una situación bastante cínica, porque los que construyeron estos palacios y los que mandaron a hacer estas esculturas de los animales del horóscopo chino habían sido unos manchúes, unos gobernantes manchúes que conquistaron el país en el siglo XVII y que trataron a los chinos como un pueblo sometido. Entonces, bueno, aquí es todo este escándalo ahora de querer recuperar esas piezas. Le parecía algo muy cínico de seguir sometiéndose a quienes siglos atrás los dominaron. Esta obra él hace para un espacio público en Nueva York y se presentaba en un momento en que él estaba detenido sin conocer su paradero. En el año 2011, Ai Weiwei pasa por una situación muy grave después de todo esto de que le cierran los blogs y que había sido perseguido y que tenía cámaras permanentemente. Bueno, en un momento juega con los límites del gobierno chino y lo van a detener
va a estar desaparecido durante 81 días. Nadie va a saber dónde estaba, no podía ni comunicarse siquiera con un abogado, no tenía ningún derecho legal. Ya se sabía, ¿no? Ya era Vox Populi en todo el mundo, los conflictos que él tenía, las veces que lo habían citado a declarar, las veces que habían sido perseguidos, las cámaras, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo recuerdo ese momento de que los artistas en todo el mundo salían en las ciudades a manifestarse, a pedir por la aparición con vida de Ai Weiwei, porque se podía esperar cualquier cosa del gobierno chino en ese momento. Después de 81 días se blanqueó que él estaba vivo y no se dijo igualmente dónde estaba, pero bueno, que estaba detenido. Va a pasar, bueno, va a ser una situación que él relata con mucho detalle y que después va a ser muchas obras vinculadas a esta situación que va a padecer, que va a ser como muy terrible, de muchos meses, que ahí es cuando a él le dicen que corre riesgo de estar 10 años detenido, por suerte no va a ser tanto, no sé si fue un año o unos meses casi cercanos al año, que era una situación horrible, tenía permanentemente 2 guardias de seguridad todo el tiempo al lado mirándolos, cada movimiento, controlando cada uno de los movimientos que él hacía. Obviamente no podía dibujar, no podía escribir, no podía hacer absolutamente nada, tenía que pedir permiso para tomar un vaso de agua. Estaba haciendo dos personas permanentemente que las lleva después a esculturas, ¿no? Además que hace videos y hace esculturas de esta situación de estar durmiendo con 2 personas al lado mirándolo todo el tiempo. Fue como una situación absolutamente tortuosa. A él le sacan el pasaporte y creo que fue por 4 años que él no va a tener permitido salir del país. Le demuelen el estudio que él estaba construyendo. Él tiene muchos conocimientos de arquitectura, estaba construyendo un gran galpón para alojar sus obras, se lo van a demoler. Va a ser una época muy tortuosa en su carrera. Y bueno, desde ese momento él se fue a vivir a Berlín. Igualmente, él cada tanto vuelve, o sea, no tiene prohibido volver, pero nunca sabe si lo van a dejar volver a salir. Es siempre una situación así muy tensa, pero desde ese entonces ella se instaló en Berlín, así que sigue como en su condición un poco de exiliado de aquí para allá. Y ahí, bueno, hace esta versión que les contaba de la segunda versión, hechas en Lego. Es un material muy querido. No sé si aparece por ahora alguno que los represente a ustedes. Yo prefiero más el horóscopo occidental. No sé si confío tanto en el chino, pero bueno, lo vamos a... Algunos, como hay algunos, no había registro fotográfico de las que fueron robadas. Algunas las inventó él, en el caso de estas de bronce. Y yo hay una frase también que les quería compartir que me encantó. Decía, cuando él empieza a hacerse conocido en China, o sea, los jóvenes artistas acudían a menudo a mí en busca de asesoramiento. Y yo, como un médico tradicional, les prescribía curas tras tomarle el pulso. Mi consejo era siempre el mismo. No debían intentar agradar a los demás, sino concentrarse para preservar sus energías vitales. Para la cultura convencional, el arte debe ser como un arañazo en el ojo, como una espina clavada, como una china en el zapato. El arte no se puede ignorar. ¿Por qué? Pues porque desestabiliza todo aquello que parecía seguro y asentado. Oh, impresionante. Y bueno, eso es un poco lo que genera en general con su obra y con sus documentales, de meterse siempre en temas muy punzantes e incómodos. Y volviendo al tema de la cerámica, la semana pasada Ai Weiwei fue, creo que eso también detonó un poco que lo eligiera para esta clase, fue otra vez protagonista de las noticias, porque un hombre destruyó una obra de cerámica en la inauguración de una muestra en Bolonia, Italia. Era un cubo
no relleno, solamente las líneas conformaban un cubo de cerámica. Esta cerámica también de Gindessen, tan típica, blanca con azul. Era una obra que ya tenía unos cuantos años, creo que era del 2009. Y fue detenido. La persona no se sabe cómo ingresó, porque era un evento pre-inauguración, que se entraba solamente con invitación. Y el tipo parece que ya tenía un historial de romper obras, que dijo que era artista, era un checo de 57 años, que según él es artista, no está comprobado, no está chequeado, pero parece que ya años antes tenía ahí un historial denso de haber roto obras de artistas famosos o generar así perjuicios en exposiciones. Creo que es un gran tema para otra clase futura, el tema del vandalismo, ¿no? No sé si les parece que podemos profundizar un poco en ese tema en otra ocasión. Eso muy interesante también, da para hablar mucho. Y esta es una horita, ya cerramos, ya vamos a llegar a la hora y se me va a cortar el vivo. Este es un retrato de Ai Weiwei que le hicieron en esta fábrica de Berengo con vidrio. Ahí estaba un poco más panzón, porque después tuvo problemas de salud y tuvo que bajar de peso, así tuvo que ponerse a dieta. Ahí todavía tenía un poco más de panza. Nuestro queridísimo Ai Weiwei. Esta es una típica pieza de cristal de Murano. Bueno, ¿qué les pareció la obra de este artista? Para mí es extraordinario, siempre lo menciono, lo recomiendo. Es inabarcable su obra, da realmente para hablar muchísimo, para un seminario de 3 horas, sin exagerar, de la cantidad de material escrito, documental y de obras de artes visuales que generó Ai Weiwei a lo largo de su trayectoria artística, que ya va por los 40 años de carrera. Impresionante. Hace poco le hicieron una muestra festejando sus 40 años. Ay, bueno, gracias Andrea, gracias chicas. Súper interesante. Un lujo poder estar en tus clases, en tus charlas. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por un lujo yo tenerlas a ustedes siempre, semana a semana ahí apoyándome y escuchándome, que yo pongo play y si es de arte no paro más. Una segunda parte, bien ahí, me gusta, apoyo la emoción de hacer una segunda parte sobre la obra de Ai Weiwei, que tiene unas víboras increíbles, unas instalaciones de serpientes que son extraordinarias, muchas cosas que me quedé con ganas de seguir contándoles, pero bueno, ya ya tengo que cortar, o me voy a cortar Instagram en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, buena semana, nos encontramos la semana que viene, próximo martes, que descansen.